Siéntase en libertad de tomar su lugar, si gusta estar más cómodo con este equipo precioso. Les doy la libertad si quieren quedarse aquí, si quieren bajar y les llamo al final, como se sientan más cómodos. Están en su casa. Y a los que están en casa también, allá al borde del sillón, esperando qué va a pasar, qué es lo que Dios va a revelar este día. Mira, Dios se revela por medio de su creación. Nosotros nada más tomamos los pedacitos que nos va confirmando para tratar de pasárselos a ustedes como iglesia de la mejor manera posible. Hoy tenemos un mensaje muy sencillo, pero con un contenido muy profundo. Sé que aunque yo no lo quisiera, Dios va a confrontar áreas de tu vida. A final de cuentas, ese es el propósito de la palabra. No solo darte salvación, sino llevarte de la mano paso a paso hasta que llegues a la estatura perfecta, la que Él quiere, la que Él preparó para ti. Yo creo que cuando alguno de nuestros hijos alcanzó un lugar, le dieron un reconocimiento, pasó algo, nuestro corazón se llenó de orgullo, ¿no? Bueno, también hubo momentos complicados, no todos han sido así, pero cuando pasa eso, nosotros no nos conformamos, estamos satisfechos con lo que está pasando, pero lo queremos ver más arriba. Sabemos que no se debe quedar ahí, que debe seguir adelante. Y Dios tiene lo mismo con nosotros. Dios quiere que su iglesia se acerque, se meta en un análisis más profundo de su palabra. Cuando dice escudriña, está hablando de que le rasques, que busques, que hurgas ahí, te metas más adentro. ¿Por qué? Tú lo sabes. Aquel verso que leíste de manera sencilla hace años, meses después, años después, ha ido tomando una profundidad cada vez mayor, más grande, más enseñanza. Déjenme leerles algo que ustedes ya conocen, pero trataré de irme más o menos rápido. En algún momento el Señor Jesús, creo que lo dijimos hace 15 días, el orador que decía mucho más con las menos palabras. Y le gustaba al Señor Jesús enseñarles a las multitudes y a sus discípulos con figuras literarias que conocemos como parábolas. En algún momento dice que salió de casa y se sentó en la playa y junto al mar y empezó a predicarles. Dice que había mucha gente alrededor. Una multitud estaba ahí a la orilla del mar. Les habló de muchas cosas, pero algo que ese día sucedió fue especial. De repente les dijo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Cuando sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó luego, pero como no tenía profundidad de tierra, se secó. Dice que salió el sol y se quemó esa plantita. No había raíz suficiente. Parte cayó en espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Mas parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. En 3 de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, está esta parábola con matices ligeramente diferentes. Pero no porque no estuvieran de acuerdo, porque la palabra de Dios sea diferente. Los matices diferentes yo creo que los diseñó Dios de manera tal que las personas entendiéramos todo, aunque no fuera con las mismas palabras. Es decir, se enriquecen unos a otros, se complementan. Y bueno, pues más adelante el Señor Jesús, ya con sus discípulos cerca, le preguntan: ¿por qué les hablas en parábolas?
Y él les empieza a explicar, voy a tratar de parafrasearlo, les empieza a explicar y les dice, bueno, a ustedes les es dado a entender cosas más profundas, pero no a todos. A muchos habría que hablarles con parábolas. A cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, mas al que no tiene, aún lo que tiene, él será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Esto estaba profetizado. Jesús lo retoma y explica la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al instante la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es temporal. Pues cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, entonces se ofende. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este mundo, el engaño de las riquezas, ahoga la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende y lleva fruto, y lleva al 1%, y otro 60 y a otro 30 por 1. Esto usted lo ha oído tantas veces. Tal vez lo ha leído en sus 3 diferentes posiciones en el Evangelio. Hoy quiero centrarme en algo muy sencillo. Es evidente que el Señor Jesucristo está hablando con una figura de la tierra, está mostrando la diferencia en los corazones de los seres humanos. En realidad nosotros, yo recuerdo cuando escuché esto la primera vez, de repente pensaba y decía, bueno, me imaginaba el camino polvoriento y seco, y luego me imaginaba las partes donde la tierra está con muchas piedras. Yo nací en un lugar campesino, nací en un lugar, en un pueblito muy pequeño. Mi papá era un hombre de labranza. En casa todo lo que se consumía se producía en los mismos terrenos de casa, los terrenos que mi papá tenía. Desde frijol y maíz hasta el piloncillo del café, el café mismo. El piloncillo se procesaba, había un sembradío de caña de azúcar y hacían todo el proceso a dejarlo como algo que nosotros llamábamos panela o piloncillo. Entonces recuerdo, cuando yo leo esto, empiezo a ver los territorios donde cuando niño caminaba, los lugares donde mi papá nos hacía trabajar y en un lugar estaba muy pesado. ¿Cómo te duele cuando sueltas un golpe con la azada en un terreno, esperando que sea pura tierra y rebota en piedras? La vibración se te viene al cuerpo. Y entonces vivía todo eso de esa manera, pero cuando voy viendo la profundidad con la que el Señor habla, me doy cuenta de que hay mucho más que eso, que esa fue la figura que era la más apropiada, la más cercana a su audiencia. Diferentes tipos de tierra, diferentes corazones, está diciendo el Señor. La tierra hollada, la tierra donde se camina mucho, es durísima. Les platicaré que mi mamá estuvo enojada con mi papá un tiempo, porque dice que a mi papá se le ocurrió, bueno, yo era muy niño, no estoy muy consciente de todo eso, pero sí sé que hizo un viaje y en ese viaje regresó con aceros de lo que aquí le llamamos zapapico o talache, pero anchos. Y puso a mis hermanos, que ya eran más grandes que yo, a trabajar en un terreno donde había estado pastoreando ganado. Entonces el ganado apizona la tierra y se hace durísima. Mi mamá vio a sus hijos maltratados y estaba enojada con mi papá, porque esos talaches eran para que en vez de una asada se usara eso. Usted se imagina sembrar media hectárea o 1 hectárea con zapapico, creo que usted se echaría a correr, y yo también. Pero la tierra hollada es eso, la tierra del camino es eso, está compactada, y yo creo que hoy está hablando
el Señor de un corazón que se ha endurecido al paso de problemas, que ha sido maltratado, que ha sido lastimado, un corazón menospreciado, alguien que no está sensible, que tú le dices, es que Dios puede cambiar las cosas. Sí, sí, bueno, tengo 50 años y no he podido encontrar la respuesta. Hay corazones así, sí, Jesús lo sabía, sabía que estaban en la audiencia. Cuando habla de la tierra escasa, pedregosa, gente con problemas emocionales, la Escritura dice que es de raíz corta, gente que no resiste las pruebas. Tú le dices a alguien, Dios puede cambiar tu vida, pero me gustaría verte aquí los viernes, los domingos, vente los jueves a varones, involúcrate, y dice, no, a ese precio como que no, así me quedo. Yo creo que a usted le ha dado tentación de repente decir, no, no voy, luego estoy cansado, ¿qué pasa? Pues cuánto más aquel que no conoce el amor de Dios. Habla el Señor que dice, esa gente no resiste las pruebas. De repente tal vez se emocionen mucho, porque nos ha tocado orar por personas que de repente están, pero así que dices, aquí hay un cristiano en potencia. Pero cuando se aterriza en la realidad, dices, ¿dónde quedó toda esa euforia del principio? Esa persona que te dice, ay, después de la oración de fe, me han quitado un gran peso de encima, me siento ligerito, pero así de ligerito como queda, vuela para otros rumbos. Hay personas en la iglesia del Señor también, y los que llegan, que de repente ven un desplante, no les hablan en el tono que querían, vienen sensibles, se ofenden y mejor se van. Yo me imagino una semillita que el Señor plante en un lugar y la semillita le salgan patitas como en las caricaturas y se echa a correr, y luego la semilla va a decir, pero me voy a otra iglesia, no me voy del Señor, nada más me voy a otro lugar. Ve a otro lugar porque sea conveniente, porque estás limitado, porque no tienes transporte, por los horarios, por razones válidas, no porque ese día el ujier no extendió bien la mano o no te dio el lugar que querías. Vámonos con las de malas hierbas. La semilla que cae en un lugar donde hay muchas otras semillas y van a salir espinos y cardos. En la parábola dice que ahogan la semilla. En la realidad es un corazón afanado, que busca por todos lados y solamente está buscando lo suyo, lo propio. Gente que tiene sus ojos en la prosperidad que Dios da. Es que dice que al 30, al 60 y al 100 por uno. Yo no quiero limitar a Dios, yo quiero que me dé al 1000 por uno. Que aún buscando de Dios lo buscamos de manera codiciosa. Hay mucha gente que oye la palabra y que encaja en este cuadro, y que los afanes los llevan a razonamientos y sus razonamientos los detienen. Gracias doy a Dios por esta iglesia, donde los títulos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, incluido aquí, no son los que pesan. Para mí es un privilegio pastorear una iglesia donde hay desde personas que apenas aprendieron a leer y escribir, donde hay personas con doctorado, y aquí son iguales, se llevan bien. Donde los razonamientos dejaron de estorbar hace tiempo, donde la claridad de la palabra del Señor quitó la confusión. Pero sí hay personas afanadas, hay personas que están pensando en la riqueza, no a través de Dios, a través de, bueno, aquí me porto bien, pero allá afuera son mis business y yo los hago lo mejor que puedo. Hasta he escuchado que gente dice, es que tengo que ser muy productivo. Sí, pero en orden. Dios te pide que seas productivo.
Yo te repito hoy, a Dios yo veo que no le son los más cercanos los flojos, porque dice que por ahí viene la pobreza. Pero tampoco el exceso de afán va a traer una riqueza sana en Dios. Entonces aquí el Señor Jesús, llevándonos a los corazones, dice, más o menos con una parábola y con este esbozo podemos ubicar a la humanidad con diferentes corazones. Allá en casita, si tu sillón tiene ya la tela muy desgastada, no te afanes por eso. Si dejas que Dios haga, tendrás un mejor sillón. Yo tengo uno de piel que ni siquiera trabajé por él, solamente en algún momento pasaba por las mueblerías y veía los sillones esos reclinables que te levantan los piecitos y decía, sería rico ver un rato la tele con uno de esos. Yo no sé si yo estaba pecando o no, pero sí lo decía, sí lo anhelaba. Y pues un día de repente en la noche llegué a casa y de repente vi una sala de piel y un sillón de esos. Bueno, Dios sabe. Ni siquiera lo tuve que cargar para llevarlo allá. Regresamos. Usted ya está esperando lo que sigue. La buena tierra. Yo también. Son los corazones dispuestos y disponibles. Me gusta mucho un tiempo, oí en esta iglesia mucho esa frase, creo que la pastora predicó, enseñó algo al respecto y les gustó. Dispuestos y disponibles. Porque hay gente que está dispuesta pero no está disponible, tiene afanes. Buena tierra, los corazones humildes. Aquel corazón que a pesar de sus títulos y de sus logros sigue siendo un corazón humilde, preparado para recibir nueva enseñanza. Y cuando la recibe se emociona y la comparte. Ahí están los corazones que van más allá de sus conveniencias. En esta parte, si yo fuera más emocional, me hubiera gustado escuchar un estruendo que dijera amén y que las láminas vibraran. Pero bueno, tal vez es mucho pedir. Y no es regaño, porque alguien abogó por la iglesia. Me dijeron, no los regañes. Dije, no, si Dios me recuerda con frecuencia, no se lo dije, pero me recuerda con frecuencia que no maltrate a sus hijos. Yo no sé si va a rayar en maltrato o no, pero ir más allá de las consecuencias, de las conveniencias en un corazón significa que Dios es lo más importante. Que todo lo demás es consecuencia de eso y es una bendición. Pero no le quitamos a Dios ni tiempo, no le quitamos entrega, aumentamos nuestro compromiso. Tal vez yo voy a dejar de tener lo que había pensado que merecía, pero lo puedo soltar. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Y se fue al extremo y dijo, y el morir es ganancia. Todo lo he dejado y todo lo tengo por basura. Bueno, esas enseñanzas están ahí. Y de este corazón está hablando la buena tierra. Si yo te platicara la imagen de buena tierra que tengo, creo que vamos bien en tiempo. Aunque nací en el campo, en la Sierra de Puebla, y viví un poquito de tiempo en esa y otro tanto en Tlaxcala y después en Saltillo. En Saltillo conocí a la pastora. Si está por ahí, ya estar oyendo. Resulta que la misión a donde ella iba, el pastor había estudiado en un seminario que se llama, espero que exista, La Buena Tierra. Un lugar que norteamericanos vinieron, compraron en un bulevar altamente cotizado de ahora por hoy de la ciudad, y tenían algunas hectáreas ahí que yo decía, estos son bien ricos, nada más no lo saben. Bueno, en ese lugar nos casamos. El seminario se llama La Buena Tierra. Y para mí la Buena Tierra, pues es allá en Boulevard Venustiano Carranza, ¿no? Hoy me queda claro que toda la enseñanza y aún el asunto de la buena tierra es algo más.
Voy a citarte un ejemplo para que no lo olvides. A los de casa también les platicaré este mismo ejemplo porque no tengo manera de hacer dos. Dice que un día el Señor está frente al alfolí de las ofrendas, al lugar. Alfolí creo que es algo más, pero se acepta llamarle así al lugar donde ponemos las ofrendas. Era una bodega, pero hoy día el cajoncito. Que les diré, no hay problema, si usted quiere dar tanto que el cajoncito no alcance, le quitamos el nombre de alfolí ese y hacemos un cuartito y ahí lo llevamos. Jesús está ahí mirando y de repente hay gente que pasa y deja su fajo, su bonche de billetes. Pasa una viuda, llega la viuda y suelta 2 moneditas, imagínese usted, de las de 10 centavos. Bueno, de 50 para no estar tan barato, porque creo que ya no hay de 10. Esas que ya ni los niños quieren levantar. Y de repente el Señor Jesús les dice: ella dio más que todos los demás, porque aquellos dieron de lo que les sobraba, y esta dio todo lo que tenía. ¡Ah, qué lección más tremenda! ¿Quieres saber que Dios está hablando de corazones? Recuerda ese ejemplo. Ahora, si viene la tentación a tu mente, no, pues entonces no doy, ahí que den otros. Yo te diría, si quieres vivir así, está bien, Dios bendecirá a otros, porque bendice los corazones dispuestos. Él está valorando lo que es esencial. Cuando uno da de lo que sobra, cuando tiene mucho. Pero para que no se eche a perder el pastor ni la iglesia se vaya a volar, ahí le dan lo que se pueda. El Señor espera de corazón y espera lo correcto. No vamos a hablar de ese tema, solamente quería citar el ejemplo por razón de que cuando tú lo hagas, consideres que es un lenguaje muy profundo de tu corazón al corazón de Dios, no de tu billetera, no de tus capacidades, no de tu abundancia. Es un diálogo entre tu corazón y el corazón de Dios. Vas a decir: pastor, ¿a usted le interesa el tema? Solamente tengo que decirte algunas cosas porque ni tenemos el tiempo, pero es importante que tú tengas claro para que tus decisiones sean tomadas con conocimiento. Jesús está hablando en esta parábola de algo que va más allá y entro en ello. Es un asunto de conciencia. La palabra conciencia, por ahí los estudiosos del tema dirían: bueno, ¿se escribe con S o con C? Puede escribirlo de las dos maneras, pero tiene un poquito de diferencia en el significado. Con S se refiere más cuando se refiere a las percepciones. Con C, y siguiendo la temática a la que nos lleva el Señor, vamos a tratar de traer eso a nuestro tiempo de manera conocida o de diccionario. Podemos referirnos como conciencia al conocimiento que tiene el ser humano de su propia existencia, de sus estados, de sus actos. Alguien dice que la palabra conciencia significa que tiene ciencia. Pues básicamente podríamos traducirlo como con conocimiento. Hoy se cae alguien y lo primero que pregunta el médico: ¿perdió la conciencia? ¿Perdió el conocimiento? Va más allá de eso. Conciencia. El hombre tiene claridad de su medio, del ambiente, de la relación que él tiene con ese medio, en todas las áreas. Se siente en lo físico, como frío y calor, se siente en lo emocional y se siente en lo espiritual. Aquel que se mueve en el espíritu, hay lugares donde ni siquiera quiere llegar o llega y la piel se enchina, se siente incómodo, se tiene que mover. Cubre todas las áreas. Conciencia tiene mucho que ver y que hacer cuando tú como persona estás consciente de tus responsabilidades, de tus deberes. Pero hay una conciencia que rebasa eso, un área de la conciencia que yo le llamo conciencia espiritual.
Básicamente es donde reside el Espíritu de Dios, el soplo divino que Dios te dio. ¿Cuántos de ustedes saben que tienen vida y que muchas cosas las disciernen a través del Espíritu? Gloria a Dios. Si todo lo decidiéramos a través de la carne y de nuestras emociones, estaríamos en problemas o nos meteríamos en más problemas. Una conciencia sana puede distinguir rápidamente entre el bien y el mal. No necesita ir a la escritura, no necesita el diccionario, no necesita reconstruir las cosas para saber cómo está operando y si lo que está sintiendo, oyendo o haciendo es bueno o malo. Hay una parte de la conciencia donde reside el soplo divino que se encamina de manera natural hacia el Creador, hacia su Dios. En términos generales, algún profesional de esto diría, pues puede ser hacia Buda, hacia Confucio, hacia Mahoma, hacia X. Bueno, cada quien agarra el camino que quiere, pero yo, y creo que usted que me está oyendo, sabe con certeza de dónde viene su vida y hacia dónde esa conciencia se dirige. Déjame ponerle dos palomitas en los minutos que me quedan. El mundo de los matemáticos lo acepta públicamente cada vez más claro. Dicen, hay más dimensiones que esta. No quieren decir hay vida después de la vida, pero dicen, matemáticamente parece que van ya por la número 11. Alguien debería estar dando datos científicos para convencerme. Yo no te quiero convencer, no es mi pretensión, porque la mayoría de los que me escuchan ya saben esto. Hasta JJ Benítez hoy día tú lo escuchas, dice, estoy seguro, estoy cierto, porque he investigado miles de casos de que esta no es la única vida, que la vida no se acaba cuando la persona se muere. Y yo digo, gloria a Dios, aunque no entienda todavía cómo funciona, ya sabe que funciona. La conciencia espiritual, cualidad eterna que nos encamina hacia Dios, hacia el dueño del Espíritu. Tal vez usted recuerde que la conciencia, cuando la Biblia habla de ella, dice que es un ente que puede ser insensibilizado. Dice que la conciencia puede ser cauterizada. Cauterizar es el proceso de quemar con algún instrumento de alguna manera. Y un área quemada pierde sensibilidad. Se restaura la piel, pero queda menos sensible que en otra. Aquellos que se conducen, en la carta a Tito se escribió esto, con mentiras, con hipocresía, tienen cauterizada la conciencia. Pueblo de Dios, existe ese riesgo para ti y para mí. Si ponemos las cosas que hemos mencionado y les damos espacio en nuestra vida, puede que tarde o temprano no estemos sintiendo, percibiendo lo que Dios quiere. Puede que no interpretemos correctamente lo que Dios está enseñando. Sí hay ese riesgo y tenemos que estar preparados. Vamos a ir cerrando este asunto con los de aquí y también con los de casa. Algunos de ustedes, en el proceso de haber leído la parábola o en el proceso que yo les parafraseaba algunas cosas, se preguntó, ¿qué tipo de tierra soy? ¿Alguno de ustedes se lo preguntó? ¿Alguna vez tuvo esa inquietud? No tenga miedo, vamos a interactuar un poquito. Si alguien, aunque sea uno, se llegó a preguntar eso, dígamelo con su mano en alto para saber con quién hablo. Ya.
casi 50 y 50. Es natural, es normal. Uno se pregunta, ¿qué clase de tierra soy? Le preguntaron los discípulos: Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Si nos regresamos un poquito ahí a la orilla del mar con la multitud y los discípulos y seguimos el sonido de las olas, cómo Jesús se acomoda para dar mejor su mensaje, para ser bien escuchado. Y que de repente los cercanos le preguntan: Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Porque teniendo ojos o viendo no ven. Porque teniendo oídos ni oyen ni entienden. ¿Cómo se sentiría el corazón del maestro en ese momento? Dice que el diablo toma la palabra y se las quita para que no crean y no se salven. De repente ves la raza humana ahí haciéndose jirones, el diablo jalando para un lado y Jesús con su amor atrayendo hacia el otro. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Mateo 13:3. Yo te digo, tú y yo nos equivocamos cuando nos preguntamos qué tipo de tierra. Aunque es parte y estamos en un proceso en las manos de Dios. Yo quiero decirte hoy día algo que espero ministre tu corazón. Bueno, ya no voy a preguntar si hay alguien por primera vez, porque familia, qué bueno que están aquí, bienvenidos. Me da gusto verte. Qué bueno que están aquí. Pero tengo que decirte esto. A ti también en casa. Si tu corazón ha estado atento a ver dónde me equivoco, probablemente encontraste muchos. Ahora pregúntate, ¿dónde has sido acertado y Dios está hablando a tu corazón? ¿Dónde has sido acertado y sabes que Dios está hablando a tu corazón? Porque esta es la esencia del mensaje. No nos llamaron a ser tierra hollada. No nos llamaron a ser tierra llena de piedras, o porque seamos tierra compactada, pisonada ahí, o porque tengamos muchas piedras. No nos llamaron por eso. No nos llamaron porque hemos tenido el deseo de ser mejores, de hacer mejores cosas, de mejorar donde estamos y de hacer algo más por la nación. No nos llamaron a hacer ningún tipo de estas tierras. Más aún, y voy a exagerar, ni siquiera te llamaron a ser buena tierra. Porque el llamado que tú y yo tenemos es a ser sembradores. Ya deja de refugiarte en si soy tierra hollada, tierra pedregosa, si soy buena tierra. Es tiempo de reaccionar en este punto. Es tiempo de darnos cuenta que nuestro llamado, aunque hubiéramos tenido alguna de esas características, ya no es tiempo de vivir en ella. Sí, algunos nos dijeron una vez y pateamos la semilla y nos fuimos a hacer lo que nosotros queríamos. Si hay que poner de ejemplo al burro que va adelante, yo pongo uno. Maltrataba al que me predicaba, maltraté pastores. Y tal vez muchas cosas aún hasta hoy las he puesto como tierra pedregosa. Y tal vez he estado afanado.
Pero Dios está hablando a su iglesia para hacer los cambios que se tienen que hacer. Ya no es tiempo de atorarnos ahí. Es tiempo de que si algo de eso viene a nuestra vida, si algo de eso todavía nos estorba, corramos de ese sitio, salgamos de ahí y nos demos cuenta que nuestro llamado es a ser sembradores. Tú y yo no podemos ya seguir siendo cristianos técnicos. Tenemos que ser cristianos prácticos. Porque conozco muchos cristianos técnicos y son muy buenos y saben mucho, pero se la pasan criticando, se la pasan juzgando a otros, oprimiendo gente, aprovechándose de la gente, justificando y encontrando en la palabra más que verdades, más que confrontaciones, argumentos para defenderse. Tú y yo no tenemos ese llamado. Nuestro llamado es a ser sembradores. Y sembradores conscientes. Aquel sembrador que sabe quién es el que da la semilla. Tienes que valorar eso. Porque mi Padre, Él es el que da semilla al que siembra. Es el que da pan al que come. Y en 2 puntos pone el proceso de principio y el cierre. Si yo creo que Dios es el que da la semilla al que siembra, también creo que es el que da pan al que lo necesita, al que come. Dios no hace las cosas a medias. Perdóname si en algún momento toqué una fibra sensible que pudiera vibrar fuera de tono y negativa. Mi anhelo es que tu vida sea una armonía para el Señor. Medita en lo que has escuchado hoy. Medita en la revelación. Tal vez alguna vez ya la escuchaste antes. Yo creo que alguien más ya lo habría dicho. Pero hoy Dios nos los dice a ti y a mí. Y es algo digno de ponderar. Ya no más. ¿Qué tipo de tierra soy? De hoy en adelante soy un sembrador. La tierra, la buena tierra, puede dar al 30, al 60 y al 100 por uno. Si te fijas en ello, si tú te quedas ahí, estarás limitando tu vida, estarás limitando a Dios, porque alguien va a decir: yo ya tengo mis 60, ni 30 ni 100, pero ya tengo mis 60, ya me puedo retirar. No, mi amado, el sembrador, ese es tu llamado. Y si estás consciente de eso, yo quiero pedirte que te pongas de pie y le cantemos al Señor. ¿Quieren casa de oración? Qué lindo. Bueno, depende de ellos, pero hay un canto que preparamos para este cierre. Y luego los corazones se acordaron de casa de oración, de nuestro himno. Amado, tengo incontinencia del habla, quisiera seguir hablando, pero creo que por hoy Dios ya te ha dicho lo que necesitas. Paz de Dios. Adelante.